la universidad, Sergio Arboleda presenta. Buenas noches. Colombia es la primera potencia mundial en biodiversidad por kilómetro cuadrado. Colombia es una joya natural inmensa. Colombia está llena de tesoros naturales y Colombia enfrenta el complejísimo dilema de ser simultáneamente una potencia ambiental y tener una enorme capacidad en el sector de hidrocarburos, en el sector minero, en el sector del petróleo. Colombia hacia adelante tiene que defender como un objetivo tutelar de desarrollo sus riquezas ambientales y tiene que avanzar en el desarrollo sostenible, pero tiene a un poderoso sector minero energético respirándole en la nuca, además en momento de quebrantamiento de precios y crisis global. El Plan Nacional de Desarrollo es la brújula para estos 4 años, fija los derroteros para la acción del Estado colombiano y es absolutamente indispensable estudiar con cuidado y con profundidad qué nos va a ocurrir en materia ambiental. ¿Qué le pasa a Colombia en el plan de desarrollo? 2 expertos de primera línea, voces respetadísimas en materia ambiental a través de su experiencia vital y de su presencia en los medios de comunicación. Me da mucho gusto saludar al doctor Manuel Rodríguez, exministro del Medio Ambiente, el primer ministro del Medio Ambiente que hubo en Colombia, profesor universitario, columnista del diario El Tiempo. Doctor Manuel, bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación, Juan. Usted pues, fue el ministro de Medio Ambiente, no sé cuál número, pero le tocó también semejante caballo tan duro. No, y ahí tuve la oportunidad de sentir la importancia de que existan voces independientes en materia de medio ambiente, como mis 2 invitados de hoy, que opinan y se expresan y luchan por el medio ambiente por sus convicciones. Mi segundo invitado es el doctor Ricardo Lozano, exdirector del IDEAM, coordinador y orientador de la campaña Vivo en el diario El Espectador, columnista del diario El Colombiano de Medellín. Doctor Lozano, bienvenido. Gracias, Juan, muy amable, un placer otra vez de estar acá con ustedes. Iba a decir las profesiones y me entró la duda. Usted es geólogo y periodista. Sí, especializado en medios de comunicación. Y el doctor Manuel es ingeniero y fue además decano por mucho tiempo en la muy Facultad vinculado toda la vida a los Andes, Andes, vicerrector, decano de ciencias. Decano de ciencias. Ahí fue donde tuve mi primer contacto con el mundo ambiental, decano de la Facultad de Administración. He hecho de todo en la Universidad de los Andes. Sí. Yo estaba muy preocupado con los temas ambientales en el plan de desarrollo, pero les voy a hacer una confesión a los televidentes. Quedé aún más preocupado cuando empecé a leer y a oír lo que estaban escribiendo y diciendo el doctor Manuel y el doctor Ricardo Lozano. Empiezo por usted, doctor Manuel. Su percepción general sobre el tema ambiental en el plan de desarrollo. Bueno, hay 2 cosas. Uno, hay que recordarle a los televidentes que el plan de desarrollo son como 3 partes. Uno son las bases para el plan de desarrollo, otro es la ley propiamente dicha y otro es el articulado. Sí, otro es el articulado y otro el presupuesto de inversión. Correcto. ¿No? Entonces son 3 piezas que hacen el todo. Yo nunca he tenido muy claro cómo es la relación entre las bases y el articulado. Pero si uno lee la parte ambiental de las bases para el plan de desarrollo, uno diría que son razonables. ¿No? Digamos, hay unos objetivos. Una parte enunciativa. Enunciativa es muy razonable, hay una parte muy interesante que es lo de economía verde. En muchos de los sectores distintos a la economía verde se reconoce lo ambiental, pero cuando va uno al articulado y al presupuesto es donde ella queda preocupado. ¿Qué encontró ahí, doctor? Bueno, el presupuesto, pues, básicamente se mantiene famélico. Ahora, ese famelismo del presupuesto de inversión del Ministerio del Medio Ambiente lo observó la OECD, varios veníamos diciéndolo desde hace tiempo, que tenía un presupuesto muy débil. Y la OECD indicó que Colombia, pues que un país para pertenecer a la OECD debe invertir entre el 1 y el 2% del Producto Bruto Interno en
en medio ambiente, y en el caso de Colombia recomendó que fuera el 1.8. Y estábamos por allá en el punto 55. O sea, esta es una de las recomendaciones no atendidas de la OCDE. Sí, así es, no atendidas en absoluto. En general, esa es una cifra que también la ha traído desde hace mucho tiempo el Banco Mundial, que dice que debe haber una inversión entre el 1 y el 2%. En Colombia esa inversión debería ubicarse en el 2%. ¿Por qué? Porque Colombia es un país geográfica y biológicamente muy complejo. Entonces, esa complejidad hace aún más difícil que, pues Colombia se considera que es uno de los 2 o 3 países más complejos geográficamente del mundo. Y con toda la biodiversidad y toda la riqueza de aguas, eso hace más exigente el tema de la protección ambiental. Entonces nos quedamos en el 0.6, sin embargo en el plan de desarrollo hay un truco y es que aparece que es el 1.2% del presupuesto nacional, no del PIB, que se duplica en términos de la participación en el presupuesto nacional, pero es una falsa dato, no es correcto porque incorporan ahí el presupuesto de adaptación, que el presupuesto de adaptación incluye todos los desastres naturales. Entonces toda la construcción... Hasta vivienda. Sí, y entonces toda la reconstrucción de carretera, no sé qué, pues eso no tiene por qué ir como... Correcto. Entonces, digamos, ya ahí comienza una cuestión muy complicada, y es que con el mismo presupuesto, pues no puede hacerse nada distinto ni nada adicional. Entonces, todas las partes de las bases para el plan de desarrollo, como la parte de los articulados, pues acaban siendo, de alguna manera, buenas intenciones, así sean muy buenas intenciones, pero hablaremos luego de algunos orangutanes que hay en el plan de desarrollo. A propósito de los orangutanes, alguien decía que la relación entre las bases del plan y el articulado es la misma que hay entre la palma y el mico. Es igual, el mico se agarra a la palma. Y a propósito de micos, le leí una columna en El Colombiano, doctor Lozano. Ahora, se dice que el plan de desarrollo ya mirado en su conjunto, no solamente en el plan ambiental, tiene tantos orangutanes y micos que parece muy ecológico. Ese es el mejor argumento que he oído para defender un mico ambiental. Usted escribe una columna sobre los micos del plan de desarrollo. ¿Cuáles son esos micos, doctor Lozano? Bueno, Juan, primero es muy importante que entendamos que el plan, inclusive en su diagnóstico, plantea que el mismo Banco Mundial lo dijo. Entonces uno dice, interesante que el banco, ellos lo escriben en el plan, en su diagnóstico, que Colombia va por la senda ambientalmente insostenible, la economía nacional va por la senda ambientalmente insostenible. Ese es el título y eso es lo más preocupante, ¿no? Entonces uno esperaría que el plan de desarrollo pues resuelva ese problema. Inclusive lo justifica diciendo que Colombia, pues eso sucede porque se le agotaron sus recursos naturales, ¿no? Y también demuestra el Plan Nacional de Desarrollo que Colombia es el país, si entra a la OCDE, es el país que más usa recursos naturales, es el país con mayor intensidad en el uso de los recursos naturales y que por lo tanto pues se la agotaron. Entonces uno esperaría... Lo usa no de manera sostenible, no, los exacto. consume, entonces, los agota. Dice, es insostenible, la economía es insostenible. Cuando partimos de ahí, Juan, uno esperaría que el plan solucione ese problema, ¿no? De que se nos acabó el agua, de que se acabaron los suelos, de que se nos acabaron los bosques, que se nos acabó la materia orgánica en el país, que no tenemos productividad, que la economía nacional sigue perdiendo 2 puntos todos los años, precisamente por problemas climáticos, porque las mismas actividades no están ajustadas ni adaptadas a lo que está sucediendo en el país, y seguimos en esa senda, y el plan se queda muy corto, y el plan no soluciona eso. Uno de los micos fuertes es precisamente eso, es decir, que vamos a desarrollar un crecimiento verde, pero no le ponemos ningún indicador, no hay ninguna meta de cumplimiento. Inclusive en el año 2010 se sacó la Política Nacional de Consumo Sostenible y ahí se fijaron metas, se dijo cuánto vamos a reducir en nuestra intensidad frente al uso de los recursos. Y esas metas no quedaron incorporadas en el plan de desarrollo. No hay ninguna meta relacionada con... No, están planteadas, pero son metas ese es muy irreales. Ese es un mico por evasión. Sí, exactamente, por evasión, porque además lo que se dice es que sí existe un crecimiento verde, vamos a desarrollar crecimiento, pero cuando tú miras los compromisos, no existe, ¿no? Exacto. El otro es el tema de la zonificación de los páramos. ¿Te acuerdas muy bien que la zonificación de los páramos era una de las prioridades muy importantes para el gobierno nacional frente a prohibir la minería en ellos? Hoy día se coloca una metodología en este plan, en la ley, donde se dice que hasta tanto no se cartografíe la base económica, las actividades económicas en un territorio, no podemos definir un páramo.
Eso me parece delicadísimo, gravísimo. Eso no es un mapa de páramos, es un mapa de zonas aptas para la minería, para la agricultura o para las actividades petroleras, pero no es un mapa de páramos que realmente esa responsabilidad de los Correcto. institutos de Hace investigación. imposible la protección No, real claro. del páramo. Lo que si no sobra- está delimitado. Exacto, y lo que sobra es para los páramos. queda- ¿no? Ahora, yo hablé con el director de planeación y él me aclaró que la intencionalidad, parece que no está bien redactado el artículo, que la intencionalidad era que entrara en vigencia la cartografía que existe de páramos de 1 a 100.000, mientras no se haga otra cosa, que a mí en principio me parece muy buena medida. Sí, pero la cartografía del Alexander von Humboldt, del Instituto de Investigación, es que esa es la importancia, esa es la entonces, diferencia de los institutos de debería Pero la de así 1 a decirse 100.000 en el plan. del Instituto de Investigación. Sí, pero ¿no? la que ya está. No la que el Ministerio de Ambiente luego sacó con todo el gobierno y con todos los sectores, ¿no? Sino de los institutos. Sería muy importante, con la información que nos da el doctor Manuel y el planteamiento del doctor Lozano, que alguien en el Congreso hiciera una proposición para que eso quede bien redactado y quede claro. Que la de 1 a 100.000 es la del Instituto von Correcto. Humboldt. Alexander von Y que esto no es una patente de corso para que sigan destruyendo los páramos. A propósito, quedé muy preocupado. Estuve el viernes en Santander y hay mucha inconformidad en la comunidad ambiental por la solución final que tuvo el tema de Santurbán. Dicen los ambientalistas que ese proceso de delimitación del páramo Sí. no cumplió con los estándares adecuados y que lo que hizo más bien fue legitimar el daño del páramo, dicen ellos allá. Sí, lo que siempre hemos dicho, Juan, es que se mezclaron dos cosas. Uno es el rigor científico de los institutos de investigación, que teníamos en ese momento la responsabilidad de entregar un mapa de referencia para Colombia de la estructura ecológica principal. Obviamente esa es la base para cualquier decisión. Y esa situación, esa actividad se mezcló con la zonificación minera del país, con la zonificación de hidrocarburos, que nadie se opone a que desaparezca completamente de Colombia, sino que se mezcló y se dijo que para cartografiar los páramos, que tienen que ver directamente con la vegetación, con la altura, con el componente biofísico, había que primero cartografiar la minería y las actividades económicas. Doctor A ver, Manuel. en el proyecto de ley hay varios orangutanes. Uno que preocupa mucho es que eleven a ley la licencia express, que la licencia express, así si está el ministro en lo contrario, es un verdadero desastre para el país. Se ha dicho que es inconstitucional, incluso, que viola el principio de precaución, que Sí, entregar la licencia a la carrera va contra un principio esencial del derecho ambiental, que es, por encima de todo, preservar el medio ambiente y evitar actividades que le puedan hacer daño. Sí, hay que explicarle a los televidentes cuál es el problema. El problema es que, obviamente, para aprobar una fábrica de arequipe, pues bien, está bien que se fije un mes para aprobar la licencia ambiental de una fábrica que puede ser sencilla en cuanto a sus impactos ambientales. Lo que es absurdo es que se le condene al Estado a tener que estudiar en 90 días hábiles o qué sé yo, ¿no? En menos de 4 meses todo el proceso de proyectos muy complejos como puede ser el de la Colosa o como puede ser el de una hidroeléctrica. ¿No? ¿Cómo así que el Ministerio del Medio Ambiente una vez tiene el estudio de impacto ambiental frente a sí, tiene 30 días para pronunciarse? Es una monstruosidad porque estos proyectos muy complejos requieren una gran cantidad de estudio y entre otras cosas muy asimétrico con el Estado, porque entonces una empresa privada se toma 8, 6 años en hacer el estudio de impacto ambiental y el gobierno tiene 30 días para aprobarlo, y eso es completamente asimétrico. Y hay que recordarle a los televidentes, por ejemplo, en Estados Unidos, licencias ambientales complejas, como por ejemplo pueden ser las de Alaska, se demoran entre 6 y 11 años, aunque parezca increíble. Las licencias ambientales express, el plan de desarrollo. Ya regresamos después de estos breves mensajes con Ricardo Lozano y Manuel Rodríguez analizando el plan de desarrollo.
algún programa anterior hablábamos aquí con Jorge Enrique Robledo, quien decía que había un pecado enorme en pretender usar el plan de desarrollo para meter micos en las áreas especializadas y eludir el debate de las comisiones que conocen del tema para mandar por el plan de desarrollo modificaciones profundas. Un caso de esos, patético, es lo que ocurre con el debate de las licencias express. El debate de las licencias express, el país gritó, dio alaridos diciendo que teníamos que proteger el medio ambiente y las vemos aquí encaletadas, reduciendo de manera dramática los términos, poniendo a los funcionarios del medio ambiente como firmones, porque eso es lo único que pueden hacer en un plazo tan cortico, y con un tema que ha planteado Ricardo Lozano es sin capacidad técnica para poder tomar las decisiones correctas, doctor Lozano. Sí, Juan, yo le planteaba al ministro en alguna reunión que uno de los temas fundamentales para su gestión era el tema de educación ambiental. En Colombia no hay meteorología, no hay meteorólogos, no hay hidrólogos, no hay expertos en aguas subterráneas, se acabaron. Inclusive lo que existe son algunas maestrías en algunas universidades, pero la capacidad se perdió. Inclusive todos están trabajando con la empresa privada. Entonces la capacidad de la autoridad, que como también decías, también fue extraída del Ministerio de Ambiente, porque es el ANLA el que otorga esto, pues no la tiene, menos cuando tú reduces los tiempos para el otorgamiento de una licencia. Y para mí, Juan, si me preguntas qué es más importante, yo digo el seguimiento es lo más importante. El control y monitoreo de un plan de manejo ambiental que fue impuesto y que tiene muchísimas aristas y muchísimo seguimiento frente a los impactos tanto biofísicos como geológicos, como forestales, acuáticos, etc., biodiversidad, pues obviamente hay que hacerlo y no es reducir los tiempos, no es si amerita el seguimiento, porque así quedó, si amerita, no, hay que aumentar el seguimiento. Claro. Yo lo he escuchado a usted decir, doctor Manuel, y ahora lo enunciaba, que en temas que revisten complejidad ambiental se requiere a veces un estudio y se requiere otro y se requiere otro hasta poder tener la certeza de que un determinado proyecto no atenta contra los recursos naturales. Si estuviera aquí enfrente Gabriel Vallejo, el ministro, ¿qué le diría a usted? ¿Cómo se debe abordar este tema del licenciamiento en el plan de desarrollo? Yo creo que hay que distinguir entre los proyectos que son muy sencillos y darle unos plazos y un tratamiento distinto a proyectos complejos, estableciendo cuáles son los criterios que permiten determinar que un proyecto sea complejo o no. Pero esto es cuestión de que hay una sesión oral en la cual se pide por una sola vez los estudios adicionales que hayan. Es como si a ti te dijeran que tienes como médico le dijeron solo tiene derecho a pedirle a Juan Lozano una vez los exámenes que requiere para el corazón. Uno va donde el médico, es un sistema complejo el de la salud, le pide un examen y después se encuentra sobre ese examen que hay que pedirle otro. Claro. Pues lo mismo funciona en la naturaleza. En cierto momento se requiere, cuando se examina un estudio, eventualmente para casos complejos se requiere otro estudio. Pero yo creo que el tema, Juan, no se reduce simplemente al tema del Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que hay que decirle también a los televidentes lo siguiente. El futuro ambiental del país se juega en la política agrícola y en la política minera. Correcto. Y tiene un problema muy grave el plan de desarrollo. Y fue que no adoptó algo que fue muy positivo y que desarrolló la unidad de planeación minero-energética, que fue el plan de ordenamiento minero. El plan de ordenamiento minero es un excelente plan. Ahí se hace un excelente diagnóstico y se establecen unas medidas para hacer una minería en el país que respete el medio ambiente, que respete adecuadamente las comunidades, etc. Pues bueno, ese plan de ordenamiento minero, hecho por los mejores expertos, parece que no gusta al sector minero ni a la Agencia Nacional Minera. Y eso debería, como tú decías ahora, discutirse transparentemente en el país. ¿Cómo así que unos funcionarios y un sector que tiene capturado, un sector minero que seguramente tiene capturado parte de la agencia minera, que es el caso en Colombia, de que el sector privado captura ciertas entidades del gobierno, ¿cómo así que en forma escondida, callada, dicen el plan de ordenamiento minero? No va cuando era un excelente instrumento que se hubiera podido adoptar en el plan de desarrollo. Le pregunto al doctor Lozano, plantea el doctor Rodríguez, no pueden ser iguales todas las licencias. Parte del pecado de esta propuesta es que tratan igual, sigo con su ejemplo, el tema de la colosa, que un tema de una planta industrial relativamente sencilla.
le traslado la pregunta, ¿qué le diría usted al ministro Gabriel Vallejo, a los congresistas, cómo abordar este tema de las licencias? ¿Qué se debería hacer? ¿Adoptar esa posibilidad diferenciada y plazos diferenciados? Ok, Juan, uno de los problemas graves que tiene Colombia es que no tiene información ambiental de su territorio. No conocemos nuestro territorio, no hay información, insisto, porque no tenemos la capacidad, porque desde hace mucho tiempo se le ha venido recortando el presupuesto a la investigación. Entonces, una de las soluciones interesantes, lo que se ha dicho es que levantemos la línea base ambiental, ¿no? Levantemos esa estructura ecológica principal para que todos conozcamos qué tenemos en el territorio y ahí sí podamos decidir sobre ese humedal, sobre ese páramo, sobre ese ecosistema a proteger. Eso no existe. Entonces, por lo tanto, todos los esfuerzos se hacen de manera desordenada. Prioridad. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Porque mientras nosotros decimos esto, están del sector agricultura y del sector minero y petrolero y del sector infraestructura diciendo, oiga, nosotros tenemos el oro ahí enterrado, déjenlo sacar, nosotros tenemos el carbón, ¿qué hacemos? No, mientras tanto, lo que hacemos es fortalecer lo que acabé de decir, Juan, es fortalecer ese seguimiento, es no permitir que sencillamente se otorgue una licencia porque sí, sino porque realmente no hay información. El principio de precaución, acuérdense que la ley 99 del 93 también lo plantea así. Cuando tú no sabes exactamente qué pasa en un territorio que presenta un impacto, tú dices un momento, hasta que no tenga la información, usted no puede entrar allí. Eso se aplicó siempre en el ministerio y ahora no existe, prácticamente no existe. Y estamos solucionando conflictos que son generados precisamente porque nos estamos metiendo en territorios donde no deberíamos. Usted fue prácticamente el autor de la Ley 99. A usted le tocó liderarla con el naciente ministerio en ese momento. ¿Cómo en el momento en que se hizo el capítulo de licencias ambientales, yo participé fuertemente, hubo un gran debate nacional, transparente, hubo no sé cuántos foros. Y entonces, digamos, hubo un consenso de que ese debía ser el articulado. Y posteriormente hubo algo muy interesante, que fue la reglamentación, que en la ley 99 se previó un comité técnico asesor. Correcto. Compuesto por la academia, compuesto por la industria, por el técnico del ministerio, etcétera, etcétera. Y al interior de ese comité técnico asesor, se concertó una reglamentación de la licencia ambiental. Y hubo diferencias con el sector privado y esas las decidí yo como ministro, que hacía en los sitios. Muy interesante. Si usted resolviera revivir ese decreto hoy en día, le dirían que es un ministro, si usted fuera ministro y le resolviera revivir ese decreto, le dirían que usted es un ambientalista extremo, porque se consideraría absolutamente absurdo ese decreto. Bueno, en su momento el sector privado y el gobierno consideró que eso era lo razonable. Yo creo que el problema es que se ha relajado el tema porque ha perdido prioridad el tema ambiental en el país. Y por eso entonces hoy en día lo único que ha estado presionando el sector privado es para que se relaje, para que se quiten las regulaciones, para que se hagan más suaves, y eso está expresado en la famosa licencia ambiental express. Correcto. Doctor Lozano. No, que iba a decir que además, no sé en qué momento se rompió esa relación del usuario con el Ministerio de Ambiente, porque siempre existía un trabajo conjunto y siempre las empresas estaban dispuestas a profundizar en el agua subterránea, por ejemplo. Cuando hay una incertidumbre si va a haber un impacto en los acuíferos, pues obviamente la empresa participaba de eso, profundizaba en el estudio, se le pedía esa información y ellos con mucho gusto la entregaban porque sabía que era importante hacerlo. Eso se rompió, esa relación. Que el doctor Lozano trabajó en el licenciamiento ambiental. Y yo trabajé en su primera reencarnación. Sí. Una vez, cuando se aprobó la ley 99, él estuvo trabajando. Desde el principio, ¿no? Con Manuel y con Cecilia López, desde el principio se construyó esa política, se construyó ese ejercicio y las empresas participaban. Entonces, ellas también se benefician, Juan, de tener esa información. No es para los ambientalistas, claro. No, es para el territorio, es para ellos. Fíjese que no hay agua en muchas regiones. No, pues ahí protestó la presidenta de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, que en un momento dijo, bueno, la licencia ambiental express que están proponiendo es tan absurda que nosotros la rechazamos. Tuvieron que modificar unos artículos por eso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo? Es que las licencias ambientales sirven para proteger las obras, entre otras cosas. Claro. No es simplemente proteger el medio ambiente. Claro. Es construir unas carreteras que tengan los drenajes, que tengan todas las obras que deben acompañarla para que pasa la factura. Prevenir los riesgos. Para eso es la licencia ambiental. Deplorablemente nos hacen los productores la seña que se nos ha terminado
el programa y aquí nos podríamos quedar 2 y 3 programas mirando Nos quedamos en la estos licencia temas. Un ambiental. mico pequeñito, que mico. es muy grande, pequeñito en tiempo. El tema de las regiones, Juan, fueron cambiadas las regiones del país. Ya no se llama Amazonía, sino se llama Centro-Sur. Se fundió el departamento de Amazonas con Caquetá, con el Huila, con el Tolima, y esas actividades económicas de estos departamentos que ya no tienen bosque, ya no tienen agua, la fundieron con el Amazonas. Eso me parece delicadísimo. Y se sacó de la región amazónica el Baupés, Guainía, Guaviare, hacia los llanos, y obviamente van a implementar el modelo de desarrollo de los llanos. Entonces no vamos a tener entonces bosques, como lo contrario, deberíamos estar cubriendo y protegiendo. Esa ha sido su larga batalla. No, el tema, digamos, el plan de desarrollo tiene una virtud y es que mira las regiones. Es uno de los primeros planes de desarrollo que regionaliza y dice algo sobre cada región. Lo absurdo es lo que está diciendo el doctor Lozano, que pusieron en la región de los llanos 3 departamentos de la región amazónica. Entonces yo me pregunto si es que los van a dedicar a la ganadería de la potrerización o qué diablos. Pero me parece que eso en el imaginario nacional es grave, porque es que la región amazónica es la selva y la región de los llanos son las zonas de llanura. Pues ni más ni menos, no es un pequeño miquito, ese también tiene un ADN grande. Y yo les confieso, aquí haremos varios programas en materia ambiental y plan de desarrollo, que a mí me queda otra angustia. Y es que como se han caído los ingresos petroleros y dicen que ahora la única redención para reactivar la economía viene de la infraestructura y de la construcción, hay una presión muy grande para que el sector ambiental no cumpla su tarea y para que regale y para que entre en la feria de licencias ambientales, y eso simplemente Colombia no lo puede permitir. A nuestros invitados, muchas gracias, Juan. doctor Lozano. Un Muchas placer. gracias. Muchas gracias, Juan. Doctor por esta Rodríguez, invitación. muchas gracias. Muy querido. Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ya saben, de lunes a viernes, aquí estamos entre las 10 y las 10:30 de la noche por Cable Noticias. Que tengan todos una feliz noche. La Universidad Sergio Arboleda presentó
Alta densidad. Alta densidad. Tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón. Prepara tu disco duro. Hoy en nuestro menú tecnológico, Samsung sigue causando polémica con sus televisores inteligentes que ahora muestran ventanas de publicidad emergente y sin aviso. Este microondas te muestra con visión térmica cuán caliente